¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto. Esta es la clase número 5 para mis alumnos de expresión corporal del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta clase tiene varios propósitos muy sencillos. El primero, el más sencillo de todos, es hacer una aclaración de tipo administrativo. Les mandé 3. Estoy perdido, sí, yo lo sé. Pero para eso sirve esta clase, para hacer la aclaración. El 17 de marzo les mandé una clase donde en la parte de atrás aparece un póster de los hermanos Marx, la clase 1. La clase 2 la inicié aquí en este foro con un maniquí inaugurando el foro Aurelia. Fue el 5 de abril. La clase número 3, el 16 de abril, la empecé con una máscara sumeria encontrada en Uruk hace 4000 años. Una máscara de mármol, por cierto. Y el 27 de abril les volví a mandar otra clase 3, que en ese caso les estoy diciendo que es la número 4. En esa clase se inició con una máscara mexicana de cartón y hablé de Peter Brook y un poco la segunda parte de Pantomima Ilusionista. Así que esta es la clase número 5, por lo cual les estoy pidiendo por medio de la presente 2 puntos que acusen recibo. Ya todos ustedes me acusaron recibo de la 3, ahora acusen recibo de la 4 o llámenla 3 bis. Y luego me acusan recibo de esta, que es la número 5, FIDE. Bien, en esta clase hay varios propósitos importantes. En primer lugar, decirles que está a punto de acabarse el semestre. Nos queda un mes, 10 días. Después del 20, aquí dice, tengo que cambiarme los lentes. Después de, creo que es el 26, después del 26 de junio, ya no voy a poder recibir exámenes ordinarios. Es que este calendario no es, con razón. Bueno, pero después del 26 de junio ya no voy a recibir ningún trabajo, porque es la última fecha del primer periodo de exámenes ordinarios. Recibo sus trabajos y yo tengo que evaluarlos y luego subir las calificaciones al sistema integral de control escolar de la facultad. Ahora, ¿cuál es el otro propósito de esta clase? Déjenme subir un poco esto, está muy caído y además así. ¿Cuál es el otro propósito de esta clase? Bueno, terminar de enunciarles los principios fundamentales de la pantomima ilusionista. Me faltan 3 o 4, se los voy a dar hoy. La otra razón es, por otro lado, pedirles que no dejen de enviarme sus trabajos. Solamente uno de ustedes me ha mandado la pantomima de máscara. Necesito sus tareas. Si ustedes no me mandan
su ficha de identificación, su tarea número 1, que es la de la máscara, la tarea número 2 que les voy a pedir en esta clase, les voy a pedir una pantomima subjetiva, corporal, sin historia, con máscara o sin máscara. Yo les voy a hacer una pantomima subjetiva al final de esta clase, para que se den una idea. La voy a hacer una pantomima. Por eso empecé con música, porque traigo la música de la pantomima subjetiva que voy a hacer, para que se den una idea. Entonces, esas son las tareas. Acuérdense, las tareas son el 20% de la calificación. El 20% es el acuse de recibo. Me tienen que acusar recibo de la clase 4 y de la clase 5, que es esta. Ese son 20% de asistencia, 20% de tareas, 20% de examen teórico, 20% de examen práctico y 20% de participación. Y la bitácora, 20% de la bitácora. La bitácora tiene que contener el resumen de cada una de mis clases. Qué vieron, qué le entendieron, qué no les gustó, qué fue basura, para qué les va a servir como actores, etcétera, etcétera. Cada una de estas acciones que ustedes me van a enviar me van a servir para evaluarlos. Cada una vale 20 puntos. Bien, dicho esto, por otro lado, también quiero pedirles que se pongan a leer del texto este que les mandé acerca de la historia de la pantomima. Ya les dije las páginas sobre las que les voy a preguntar. Tengo aquí que pedirles que lean de la página 23 a la 26 el pleito entre romanos y franceses. Es un pleito en el momento ese en que surge la comedia del arte, donde los actores de la comedia del arte italianos se pelean con los franceses por el público, por ganarse el favor del público. El pleito es maravilloso, es una parte de la historia muy importante de la expresión corporal en la comedia del arte, donde usaban o donde nacieron estos famosos personajes que eran más gestuales que de discurso. Y luego, por último, también que lean por favor de la historia de la mima, la parte final, de la página 27 a la 33. Es toda la historia de Jean Gaspar de Bureau, de los Funambulés. ¿Sí? Jean Gaspar de Bureau es el que reintroduce en el teatro moderno un personaje de cara blanca, que es Pierrot, de donde nace, que es de alguna manera el origen de la pantomima de cara blanca, de donde toma ejemplo Marcel Marceau, Etienne Decroux, algunos de los que reintroducen la pantomima de cara blanca, Jean-Louis Barrault, en la pantomima como la conocemos hoy. Por eso es importante ver cuál es el trabajo de aquella época, de los intelectuales de París, de esa época, en la época de la revolución, post-revolucionaria, y cómo ponen de moda la pantomima, cómo ponen de moda ese pequeño actor ex-cirquero, de Bureau, Jean Gaspar de Bureau, que crea toda una época de manifestación sin palabras. Es el que hace el personaje de cara blanca sin palabras. De ahí nace la pantomima. No lo léanlo, no dejen de leerlo, porque va a ser motivo de pregunta, de examen teórico. Ahora, lo otro, quiero darles el final de mis principios de la pantomima ilusionista. Les di hasta el 11. El principio número 12. Ahora me interesa
que los tengan, están en todas las clases, porque esto es también parte del examen teórico que les voy a hacer. Si yo les dije cuáles son los principios de pantomima ilusionista y yo se los pregunto, me los tienen que anotar en el examen teórico. ¿Sí? La pantomima ilusionista, como toda pantomima, es síntesis de acción. ¿Sí? Es una forma de narrar corporalmente donde hay que sintetizar porque es muy difícil mantener el interés del público sin palabras. Algunos hemos hecho, yo hice 3 o 4 espectáculos de teatro del silencio. Busquen por ahí Eurídice en la historia del teatro universitario y es una obra dramática de 2 actos, con actores, con escenografía, con utilería, con música, con iluminación, que ganó 2 premios de la crítica sin palabras, Teatro del Silencio. Esa obra yo la hice con 2 amigos míos, con Rafael Degar y con no me acuerdo quién es el otro, ya me falla un poco. Éramos 3 mimos y entre los 3 dirigimos a Carolina Padilla, que era la mujer que salía en la obra. Teatro del Silencio. Eduardo Borbolla era el otro, ya me acordé, que en paz descanse, Eduardo ya murió. Eduardo Borbolla, Rafael Degar, Rafael Pimentel y Carolina Padilla, hicimos una obra exitosísima, Teatro del Silencio. Hice otra, El Monociclo, ya les hablé de él, hice otra que se llamó En Sentido Contrario, con mis cuates los tlacuaches. Hacer Teatro del Silencio es muy difícil, y un primer paso es saber hacer teatro sin palabras, pantomima. Entonces, la pantomima ilusionista es síntesis de acción, ¿sí? Pero no deja de ser un reto de hacer cosas verdaderamente bien hechas, ¿sí? Para poder llegar a la compleja sencillez o a la sencilla complejidad. No hacer cosas elementales, no hacer cosas sencillitas como empezó, como el cazador de mariposas y el vendedor de globos. Estas cositas ya pasaron de moda. Ahora, con el cuerpo, en el silencio, hay que hacer virtuosismo de ritmo, de movimiento. ¿Por qué? Porque la primera forma de expresión del ser humano fue su cuerpo. Antes de aprender a hablar, antes de crear el ser humano un idioma, antes de diversificar las artes, la primera forma de expresión del ser humano es lo que nosotros estamos estudiando en esta clase, expresión corporal. Cualquier acción del ser humano sobre la naturaleza que se quede como evidencia es cultura. Hay culturas muy elementales, culturas muy desarrolladas, culturas muy decadentes, culturas que han desaparecido. El ser humano, ya se los había dicho, antes de aprender a hablar, antes de aprender a conceptuar, aprendió a moverse, a decir, a expresarse, y luego aprendió a dibujar. Ahí están las grandes evidencias en las grandes cuevas de las pinturas rupestres de hace 30.000, 60.000 años, que ya el ser humano pintaba, veía, conceptuaba visualmente, antes de conceptuar el logos, la palabra, conceptuó la figura. Pero antes de conceptuar la figura, se expresó como un todo con el cuerpo, expresión corporal. Ahora, la expresión corporal era una necesidad, no como ahora que resulta un arte, esa es otra cosa. Regla número 13. Siempre en la pantomima siempre hay que intentar desarrollar lo inesperado, lo no predecible, lo sorprendente. Por eso Anatoly, este mimo ucraniano, que me dijeron que no era ruso, me decía que son las 3C: el conflicto, el carácter y el contraste. El contraste, dependiendo del contraste de su ritmo, del contraste de la situación, del contraste, del contrapunto, como diría Mozart, ¿no?
En la música el contrapunto lo es casi todo. Entonces, toda pantomima ilusionista debe ser no predecible, sorprendente y manejar siempre lo inesperado. Si el público sabe por el puro título en qué va a acabar la historia, no tiene caso. ¿Sí? Y por último, toda expresión sobre el escenario tiene que ser inteligible. Nada de que no me entendieron porque estoy muy adelantado a mi tiempo. No, tú te subes al escenario para expresar algo. Y no salgas con que no te entendieron porque estás muy adelantado. No, no te entendieron porque no te diste a entender. Entonces lo nuestro es darnos a entender en el discurso, en la sensación, en la emoción, en el ritmo, en el manejo virtuoso del cuerpo, con emoción, con discurso, con movimiento, con tempo, con ritmo, y sin embargo hay que narrar, hacer una pregunta o manifestar un algo para que la gente perciba. Nada de que no me entendieron estos tontos, no. Esa es la última regla, ¿sí? Legible, sensiblemente, inteligible, perceptible, y si es inolvidable, qué maravilla. Si es inolvidable es porque es virtuoso. Cualquier acto virtuoso atrae la atención. Hasta allí las reglas de la pantomima ilusionista. También se las voy a preguntar. Ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, por lo pronto lo que queda es que les voy a hacer 2 ejercicios. Voy a subir un poquitito la luz porque les voy a hacer, en primer lugar, les había hablado que les iba a hacer un ejemplo del punto fijo. Les voy a hacer 2 o 3 pequeños ejercicios del punto fijo. Y luego les voy a hacer la pantomima subjetiva que les dije. Entonces, por lo pronto, el punto fijo. Ahora, el punto fijo se maneja para crear esto. Aquí estamos haciendo un punto fijo muy elemental. Se me olvidó decirles que cuando ustedes hagan esto, las manos no deben rebotar, pum, llegan, pum, con memoria muscular, pum, ni para abajo ni para arriba, ¿sí? Muevo una mano, luego muevo la otra, pero que no rebote. Ahora, el punto fijo ahí les va. Miren, el punto fijo se hace con un globo. Se puede hacer con una pelota o se puede hacer con una maleta. Ratito les digo con la maleta. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema del punto fijo? Que haya contraste. ¿Sí? Una luz cenital, ustedes se fijan que la luz le caiga aquí y que la sombra quede en el piso. Entonces ustedes tienen que aprender a moverse sin que se les mueva. ¿Sí? Punto fijo.
el otro punto fijo. Con una pelota, con un globo, con una base. Esto también es punto fijo, chiquito. ¿Sí? Punto fijo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Delante de ustedes preparo las cosas para una pantomima que tengo preparada de subjetiva. Como no tengo manera de que alguien me ayude, pues delante de ustedes me preparo. Claro que el punto fijo y todas estas cosas tienen que estar matizadas, adornadas, lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto, esta pantomima se llama lo que combate todo el mundo y que nadie quiere acabar de combatir. Se llama la corrupción. Pantomima subjetiva.
Bien, pues eso es no, no la historia de un corrupto, sino lo que pasa con la corrupción. La gente cree que es normal, cree que combatirla es fácil. Pero bueno, me pongo mi chamarra porque son las 9 de la noche y estoy en el exterior. Bueno, pues con esto, que solamente es una pequeña muestra, nada del otro mundo, de cuando quieres bordar de alguna manera acerca de un fenómeno social. Eso es lo que hace el teatro del silencio, lo que hace la pantomima subjetiva. Entonces, no me queda más remedio que pedirles que no dejen de mandarme sus trabajos, sus tareas, para poder evaluarlos y sobre todo para que ustedes puedan acreditar. Yo sé que lo más importante no es acreditar, sino aprender, pero el aprendizaje de esto solamente se hace haciendo. Por eso me interesa tanto que ustedes hagan sus trabajos y que me los manden. Por peores, por malas que sean las condiciones, pónganse a trabajar. No se dejen vencer por, por las circunstancias. La capacidad humana se manifiesta en vencer a, a, las, a las condiciones no propias de la creación. Trabájense, ejercítense y acrediten, porque el regreso, tuvimos una reunión hace casi 6 días ya con la nueva directora, todos los de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, tuvimos una reunión con nuestra querida directora, la maestra francesa. A pesar de que hay una especie de falso optimismo para regresar, no va a ser sencillo, se los digo por experiencia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No nos van a dejar regresar a las niñas de negro. ¿Sí? Entonces, no pierdan el tiempo. No nos van a dejar regresar. Yo les aseguro, meto mi mano al fuego. ¿Sí? De esto no, nadie quiere hablar. Les tienen miedo. Nadie quiere hablar de mujeres, nadie quiere hablar de encapuchadas. Oye, pues estamos en un país libre donde cada quien tiene el derecho de decir lo que piensa. Y si un maestro no tiene el valor de decir lo que está pensando, pues me cambio de facultad o me salgo de la facultad. Porque no vas a decir, la facultad en la que yo empecé a trabajar hace 20 años no tiene nada que ver con la facultad de hoy, donde todo el mundo se anda cuidando. Parece que vivimos en la Rusia soviética o en tiempo de los Estados Unidos, donde los desgraciados gringos andaban atrás de los comunistas y todos eran chismosos de todos y todos se acusaban a todos y todos eran encubiertos. No, señor. La Facultad de Filosofía y Letras tiene filósofos, tiene pedagogos, tiene gente que piensa y no han podido resolver esta chiripiorca, caray. La universidad no tiene elementos, ¿no? No tenemos la inteligencia, no tenemos la capacidad. Esto es verdaderamente terrible en una universidad de gente inteligente, no de fanáticos. Y si nosotros no somos capaces de decirlo, es que somos unos cobardes. De plano, ¿no? Yo sí puedo gritar, yo sí puedo decir, yo sí puedo hablar. ¿Por qué? Porque yo soy un viejo jubilado. Pero muchísimos de los maestros que están allí de eso comen. No pueden abrir la boca porque saben que los van a correr. Y de eso se aprovechan quienes están maiciando a estas niñas. Porque yo estoy seguro que lo que ellas están solicitando es justo. Por supuesto que los maestros no deben ser ni agresores,
ni perros, estoy en contra de toda esa situación. Pero hay modos y modos de combatirlo. Y si ustedes no propician que volvamos a clases, no vamos a volver a clases. Si de por sí va a ser muy complicado volver después del temor de la enfermedad, porque muchos de ustedes todavía no van a estar vacunados, y si a eso agregamos la chiripiorca esta, la problemática esta sin fin que se ha dado, porque no hay de qué manera meter al orden ni a los maestros, ni a las encapuchadas, porque no sabemos si verdaderamente son alumnos. Entonces, lo que puede suceder a mí, es que a mí me corran, yo no como de esto, y la universidad se lo pierde. Ya di clases 20 años, como en la actuación, y 15 años en medicina, ya tengo 35 años de estar dando clases. Siempre hay que retirarse a tiempo. Pero no podemos tener nada, ningún problema. El otro día yo discutía con un compañero de, oye, yo no quiero hablar de política, me dijo, porque yo te quiero mucho y no podemos discutir de política ni de religión. Si los seres humanos no son capaces de discutir racional e inteligiblemente de cualquier problema, no somos racionales. Esto no es un asunto de fe, ni es un asunto de creencias. Es un problema social que puede ser corregido inteligentemente. Y tenemos que hablar y discutir, porque si no lo hablamos, no lo discutimos, no lo resolvemos. Con miedos no se resuelve nada. Y ustedes, universitarios, no pierdan su tiempo, no pierdan su vida, ya se inscribieron en esta escuela, pues ahora saquen el título y ya aprenderán a actuar después. O por lo pronto aprendan a actuar mandándome sus tareas. Y perdonen que me ponga tan flamenco, pero me parece verdaderamente increíble que no podemos, que todo el mundo tiene miedo de hablar al respecto. ¿Pero por qué? Si somos delincuentes, bueno, pues que haya un castigo y punto. Que cada quien asuma con responsabilidad su culpa. Nomás vayan a ver la facultad cómo está. ¿No? La van a limpiar, pero no le van a quitar todo lo que dejaron, todas las ofensas que están allí. Es decir, ofenden a los maestros, ofenden a los hombres, y todo el mundo se queda callado. No es por ahí, licenciada. Lástima que esta clase haya acabado así, pero no la voy a borrar.